Bienvenido. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Primera pregunta que te quiero hacer, que por ahí no tiene que ver con la vida cotidiana, no tiene que ver con la campaña específicamente, pero tiene que ver con cómo la gente te puede ir imaginando en caso de que llegaras al gobierno. Vos gobernaste 8 años la ciudad de Buenos Aires. Sí. O vas a terminar gobernando ahora 8 años. Es decir, durante 8 años estuviste en una maquinaria compleja, manejando una ciudad grande, la ciudad, digamos, de las más importantes de la región, y siendo el que toma la última decisión. ¿Cómo te funciona a vos la cabeza cuando tenés que decidir cuestiones donde hay una paradoja, donde hay una opción complicada? ¿Cómo funciona decidiendo? Sí. En general, nosotros siempre nos guiamos, tenemos un plan, una planificación muy metódica, prevemos los próximos 4 años, de ahí se desprende el año que viene, cada tema tiene su presupuesto, sus metas, sus objetivos, con lo cual muchas de las decisiones están enmarcadas en un plan de gobierno ya previstas. No hay lugar para la improvisación. Cuando vos gobernás una ciudad de 3 millones de personas, más otras 3 que entran todos los días, si no tenés un método muy ordenado, muy profesional, muy preciso, es imposible gobernar y además transformar la ciudad como hicimos nosotros. Entonces, lo primero que te digo es, la gran mayoría de las decisiones están enmarcadas y previstas dentro de una visión de la ciudad que se traduce en un plan y en un plan operativo año por año. Después surgen los imprevistos. Pero nosotros tenemos criterios de decisión ya preestablecidos. Por ejemplo, es muy raro que te aparezca algo de la... Bueno, la pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar de la pandemia. La pandemia nos descolocó todo. Bueno, ahora vamos a hablar de la pandemia. Pero el resto tenemos un plan de obras, cumplimos los plazos, somos muy rigurosos en eso. Yo creo en eso, Carlos. Pero cuando aparece lo imprevisto, aparece un conflicto, aparece una desgracia que uno no calculaba que iba a ocurrir. Sí, algo que está fuera del control de este plan. Está bien, pero aparece una desgracia. Por ejemplo, en la ciudad te aparecen cosas que tienen que ver con la emergencia. Tenemos un sistema de emergencias que funciona muy bien, con un SAME que funciona, coordinado con los bomberos, con la policía. Tenemos gente que sabe. O sea, no es que yo tomo... ¿Qué quiere decir tenemos gente que sabe? ¿Hablas, consulta gente? ¿Cómo es? Obvio, yo lo llamo... Al primero que llamo es a Crescenti, que es el responsable del SAME, porque lo primero que importa es las vidas humanas. Le digo, Alberto, ¿cómo está la situación? ¿Hay alguna vida en riesgo? Lo primero es la vida humana siempre. Pero después de eso hablo con el jefe de bomberos, con el jefe de policía. Si la situación lo amerita, armamos un comando de emergencias, nos reunimos acá en la Chacarita, que es donde tenemos todas las cámaras. Entonces, hay una forma de decidir aún lo imprevisto. En un gobierno así, uno gobierna todos los días. Eso no se puede improvisar, Carlos. Acá hay un método de trabajo que además en la ciudad ha funcionado muy bien. Ahora te cuento algo que me decía alguien que formó parte del gobierno de Macri, cuando llegaron, que era ministro. Me dice, la administración nacional es como un decorado. Digamos, vas pasando y hay todo, pero mirás un poquito más atrás y no hay nada. Mira. Es decir, es muy caótica. Es muy difícil ir con digamos, pedirle al artefacto esto que vos estás planteando, que es previsibilidad, que haya una maquinaria que vos administrás. Carlos, gobernar la Argentina... Eso lo sabés. Gobernar la Argentina es muy difícil. Pero todo lo que podamos planificar, planear y prever antes, te lo hace más fácil. Siempre vas a tener un grado de dificultad en lo imprevisto. Pero el método, la rigurosidad, el planeamiento, el definir proyectos, prioridades. Yo cuando me enfrento a una decisión, yo tengo un orden de prioridades definido de qué es lo más importante, qué es lo que sigue, qué es lo otro. Digo, no es que vas... La pandemia es un caso aparte. Pandemia. Ya que nombraste la pandemia, te quería preguntar lo siguiente sobre la pandemia. Cuando aparece la pandemia, vos aparecés al lado del gobierno nacional y muchos críticos tuyos dicen ahí hubo un error y caracterizan ese hecho como todo un estilo de conducta de tu parte. Pero por supuesto, el estilo de conducta es hacerme cargo, hacerme responsable. Yo gobierno la ciudad capital de la Argentina. ¿Cómo no voy a coordinar con el gobierno nacional? Porque los que me plantean eso, ¿sabes lo que me dicen? Que a vos políticamente no te convenía estar al lado de Alberto Fernández. Esa es la crítica. O sea que lo que me planteaban es que yo tenía que poner mi conveniencia política, si me convenía o no una foto con el presidente, por encima
de la necesidad de los porteños o de los argentinos. ¿Entendés? El planteo es políticamente no está bien. ¿Qué tiene que ver eso? Yo tengo una responsabilidad de gobierno, en ese caso, por la vida de 3 millones de porteños y otros tantos que entran todos los días. ¿Cómo voy a anteponer mi interés y mi posicionamiento político a ver cómo quedo parado especulando si me conviene o no? Es un disparate eso, Carlos. Yo como jefe de gobierno tenía la responsabilidad vos no de estás coordinar. arrepentido de esa... De ninguna manera. Y yo no hago la especulación de si me va a sumar 3 votos o me resta 2. Mi responsabilidad como jefe de gobierno era coordinar, primero con la provincia de Buenos Aires, que es todo el límite de la ciudad de Buenos Aires, y con la provincia, con lo cual una interacción en todo lo que se te ocurra. Y después con el gobierno nacional, siendo la ciudad capital. Ahora, también es cierto que cuando el gobierno nacional tomó decisiones sin consultarme, que me enteré por el diario cómo cerrar las clases, me planté y les dije que no, porque yo no fui parte de esa decisión. Les dije que no. Me acusaron de asesino, me metieron un anuncio penal, fuimos a la corte y las clases en la ciudad se mantuvieron abiertas. No es que yo acompañé siempre lo del gobierno nacional. Ahora, en el primer momento, que no había información, imagínate la gente que ya estaba aterrada, angustiada con una pandemia que además no teníamos información y íbamos viendo lo que pasaba en otras ciudades. Si a eso le sumábamos los políticos peleándonos, eso hubiera sido una enorme irresponsabilidad. Hubiera abonado más a la angustia de la gente. Entonces, de vuelta, una pregunta que está ligada más o menos a lo mismo. Sí. Mi prioridad era cuidar a la gente, armar un dispositivo de vacunación. Te hago una pregunta que va ligada a esto, a lo que estás planteando respecto de las prioridades. Es el mismo tema llevado a otra escena, que es la campaña. Sí. ¿Hasta dónde prometés y hasta dónde no prometés? El otro día hizo una columna Ana Iparraguirre que analiza campañas, diciendo hay todo un problema en el político que si no promete no consigue el voto, ahora si se pasa de largo con la promesa, después tiene un problema enorme cuando gobierna. Pero a ver, ya pasé por campañas para jefe de gobierno, la reelección. Yo lo que me comprometo lo cumplo. Todo lo que me comprometí lo cumplí. Yo no voy a venir acá a prometerle a los argentinos por 2 votos más algo que después no va a funcionar. Hablemos en serio. Y estoy convencido de que la gran mayoría de los argentinos valora eso. Valora la palabra, valora la rigurosidad, valora que le hablemos en serio. Digo, yo no me comprometo a lo que no sé que voy a poder cumplir. Y lo he hecho siempre y mi carrera la he construido así. Y me votaron en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la reelección tuve la votación más alta de la historia de la ciudad. Y no hay un solo compromiso de campaña que no haya cumplido. O sea, para mí el valor de la palabra es enorme. Entonces yo no voy a venir acá a comprometerme. La acción tuya? Te voy a preguntar las dos cosas. ¿Cuál es el hecho político tuyo de gobierno, no de política en términos partidarios? En la administración de la ciudad, ¿cuál es el hecho del que te sentís mirando para atrás más orgulloso y dónde crees que la pifiaste? Mira, me siento muy orgulloso de haberme hecho cargo de la seguridad de la ciudad. Año 2015, cuando Macri asume como presidente, lo primero que hace me traspasa a la policía. Muchos me decían en ese momento, ¿para qué te vas a comprar ese quilombo? Cuando lo maneja el gobierno nacional y cualquier problema le echás la culpa a ellos. Yo dije, no, yo me hago cargo. La seguridad en ese momento era la preocupación número 1 de los porteños. Y me hice cargo. Iniciamos un proceso, un plan de transformación de la policía, un plan integral de seguridad, que empezaba por la capacitación de la policía, el reclutamiento, dar el equipamiento necesario, el chaleco antibalas, la tecnología, plan integral. 6 años después tenemos el nivel de delito más bajo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el nivel de delito más bajo de Latinoamérica. Un orgullo, un orgullo. Hoy a la mañana le entregué un diploma a los 2 policías, habrás visto las imágenes, que le salvaron la vida literalmente a la chica que la estaba persiguiendo su expareja, a los tiros, se metieron en el medio, la separaron y le salvaron la vida. Esa es la policía de la ciudad, es un orgullo. Eso, Carlos, no quiere decir que no haya problemas de seguridad, por supuesto, pero todos los delitos violentos, los asesinatos, los secuestros extorsivos, las entraderas con violencia, todos están en su nivel más bajo. Tenemos hoy los problemas de lo que se llama el delito asociado a la situación social, que es el arrebato, el punguista, pero los delitos violentos, la vida de la gente está en el mejor momento. Un orgullo, cada familia que le salvamos un ser querido es un orgullo. Hoy los porteños viven más seguros gracias a esa tarea. Vamos a un tema colindante con este. La gente que pide... Primero, la primera pregunta que te haría, si vos estás
de acuerdo con esta idea de que viene un gobierno no peronista y la calle se convierte en un caos. No necesariamente, que seguramente van a tratar de frenar el cambio, como demostraron en Jujuy, por ejemplo, va a pasar. Ahora, de ahí a asumir que va a ser un caos total todo el tiempo, todo no. Depende, eso va a depender también del liderazgo y la capacidad de a quien le toque gobernar. O sea, si vos planteás que al caos le aplicás más caos, que a la violencia le vas a contestar con violencia, y seguramente va a pasar lo que vos decís. Pero yo creo que no es el camino. ¿Estás hablando del spot de Patricia Bullrich? No estoy hablando de la historia de la Argentina, Carlos. Los últimos 40 años de la historia argentina primó la agresión, primó la violencia, primó que el que no piensa como yo es un enemigo que si lo puedo exterminar hay que exterminarlo. Que cada gobierno nuevo planteaba que el gobierno anterior fue una catástrofe y tenemos que empezar de cero. Esa es la historia de la Argentina desde la vuelta a la democracia. Mirá el resultado. Inflación, inseguridad, frustración. Yo propongo algo diferente. No nos choquemos contra la misma piedra. ¿Qué ha pasado estos 40 años? Un péndulo. La Argentina viene para acá, cambia de gobierno, vamos para otro lado. Vuelve a cambiar, vuelve para acá. No avanzamos. Esa idea normalmente Yo se propongo algo identifica. Los que diferente. te critican, o tus rivales en distintos lugares, no hablo solamente de la interna de Juntos por el Cambio, identifican eso con transar con lo que hay que cambiar. Carlos, Es yo decir, me que el identifico- acuerdo es poca voluntad de cambio. Yo me identifico. La pregunta es cómo se hace el cambio. O sea, yo creo que aquellos que insisten con la violencia, que insisten con la confrontación, con que yo llego al gobierno, soy el dueño de toda la verdad y todo lo que dice el otro es una catástrofe y no funciona. Así la Argentina no cambió. Peor, cambió para mal. Con lo cual los que insisten con ese camino, lo único que van a hacer es profundizar el retroceso, el cambio para abajo. Yo propongo algo diferente. Hagamos algo diferente, Carlos. Si no, nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Yo lo que propongo es que salgamos de esa traba de la historia argentina, del péndulo infernal y de la agresión, y vamos por los hechos. A ver, contame- Resultados, Carlos. Vamos a un caso Resultados. concreto, el tema de los piquetes. Sí. Que no es un tema novedoso, porque vos durante 8 años estuviste instalado en esa discusión. Sí, con un gobierno nacional, con el otro, y hubo piquetes, es cierto. ¿Sabes cómo se ¿Cómo soluciona? pensás ese tema? Bien, te lo digo bien preciso. ¿Por qué la gente va a las marchas? Va a las marchas porque si no pierde su plan, le sacan el plan. ¿Por qué? Porque quienes manejan los planes son organizaciones sociales que nadie votó, que son los que deciden a quién le dan el plan y a quién no. Y cuando le dan el plan a alguien, lo obligan a ir a la marcha. Entonces, ¿sabes cómo se reduce mucho las marchas? Sacando los intermediarios, sacando a esta gente que decide quién sí, quién no, y después lo extorsionan. Si el plan lo da el Estado... Esos la intermediarios, gente- ¿qué la capacidad gente- tienen de enloquecer a todo el mundo? Es que la capacidad de enloquecer depende de su capacidad de movilización. Si ellos no pueden movilizar, porque ya no pueden extorsionar más a la gente, movilizarán un día, 2 días, 3 días. Al cuarto día, cuando la gente que recibe el plan se da cuenta de que ya no son más rehenes de estos intermediarios, no van a ir más a las marchas. Y ahí se pincha su poder de movilización. Así se soluciona inteligentemente. Así se soluciona y así se hace en otros países. En otros países del mundo hay manifestaciones, pero nunca con el nivel de frecuencia de acá. ¿Por qué? Estudiémoslo. ¿Por qué? Porque los planes los maneja el Estado y no un intermediario que usa ese poder para extorsionar. Y no solo eso, Carlos. Lo primero es eso, sacar los intermediarios. Segundo, los planes hoy, quien recibe un plan hoy, si toma un trabajo formal, pierde el plan. Ergo, no toman trabajo formal. Hay que cambiar esa lógica. Estudiar, hay que estudiar, Carlos, ¿cómo hacen otros países? Planes sociales hay en todos lados. En Italia, en Francia, ¿sabes cómo hacen? Vos tenés un plan social, te anotan en una bolsa de trabajo. Te ofrecen un trabajo en base a tus capacidades, podés rechazar uno. Si te ofrecen un segundo y lo rechazás, perdés el plan. Cambia la motivación, la gente quiere tomar un plan. Entonces... Quiere tomar un trabajo. Quiere tomar un trabajo, perdón. Quiere tomar un trabajo. Estas cosas ya funcionan en el mundo. Estudiemos en qué países funcionan bien. Lo que hay que hacer. En vez de seguir peleándonos entre los políticos, criticando al otro, echándole la culpa, estudiemos, profundicemos los temas y vamos a los hechos. Yo propongo una Argentina del cambio en base a resultados concretos y a mantener los cambios en el tiempo. A salir de la trampa esta del péndulo que cada vez que cambia un gobierno, todo gobierno nuevo se basó en ser el anti el anterior. Entonces, primero vino el anti-alfonsinismo, después vino el anti-menemismo, después vino el anti-kirchnerismo, después el anti-macrismo, volvió el anti... Anti, y mirá cómo estamos.
Propongo algo diferente, Carlos, propongo los hechos. Propongo que sumemos a todos aquellos que coinciden en una visión y establezcamos una mayoría sólida que apoye el cambio Ahora profundo, te hago una pregunta. Cambio rápido, cambio. ¿Qué quiere decir cambio rápido? Por ejemplo, en esto que estás planteando respecto de toda una reforma, estás planteando una reforma de primera magnitud en la política social. Sí, con un tercer componente, que es que se hagan cumplir las contraprestaciones. ¿Qué significa eso? Que si los chicos dicen que tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela. Y no como es hoy, que presentando un certificado de alumno regular ya lo dan por cumplido. ¿Y eso en cuánto tiempo pensás que podés llevarlo adelante? Eso es una decisión del primer día. Porque además algunas de esas cosas, como el tema de la bolsa de trabajo o el tema de hacer cumplir la escolaridad, ya lo hace la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual tenemos experiencia, tenemos una trayectoria, conocemos los temas, ya lo hemos hecho. Ya lo hicimos, por eso es que lo vamos a poder hacer. Porque tengo un equipo que lo hizo. Para un país donde la situación es tan dramática, el 10 de diciembre hay que arrancar con el cambio enseguida. Y para eso necesita gente que conozca. ¿Cuáles son los 2 o 3 temas que vos creés que tenés que encarar el primer día? 300, Carlos, 200. No, pero poneme 2 o 3 que el que nos está mirando entienda por ese lado simbólico hacia dónde irías. Bien claro. ¿Cuáles son tus prioridades? Bien claro. Acá dijiste uno, por ejemplo. Bien claro. Tenemos que estabilizar la economía argentina, frenar la inflación, porque con inflación los que nos están mirando, el salario no se alcanza para que comer. Vas a estar sin dólares. Por supuesto. Los que nos están mirando y cobran una jubilación mínima es de hambre. De hambre, tienen hambre, no pueden pagar un alquiler. Entonces, lo primero que hay que hacer es presentar un plan para llevar el déficit a cero a lo largo del primer año. De la mano de eso, segundo, dejar de emitir. Dejar de darle a la maquinita que genere inflación acá y en la China, en todos lados, mandar el 10 de diciembre una ley que garantice la independencia del Banco Central, cosa que el gobierno no le pueda pedir más pesos al Banco Central para gastar de más, y lanzar un violento, en el sentido ambicioso, shock de exportaciones. Para exportar ¿qué? El gas de Vaca Muerta, el litio que tenemos en el norte, los alimentos que tenemos en toda la zona central. Nosotros vamos a duplicar las exportaciones argentinas entre 6 y 8 años. Y esto lo tenemos detallado producto por producto, destino por destino. Con eso estabilizamos la economía y terminamos con el problema de la escasez de dólares, que es lo que genera el cepo, el dólar blue, el líquido, toda esa parafernalia que han generado por la falta de dólares. Eso lo vamos a lanzar el primer día. No quiere decir que todas las medidas se implementen el primer día, pero sí el rumbo. Vamos para acá, vamos a mandar al Congreso entre 200 y 300 leyes el primer día. Ejemplos me pedías. La ley para terminar con la industria del juicio laboral, que es la ley de multas. Pensás en muchas leyes y no en una ley tipo Dromi. Eso es estrategia legislativa. Al fin y al cabo, si está dividido en una ley con 100 artículos o 100 leyes de una, al fin y al cabo es lo mismo. Eso no cambia el fondo de la cuestión. Ahora, en cada tema lo venimos estudiando con tiempo. Acá hay que profundizar, no es un tema de títulos. Voy a bajar la inflación, eso te lo va a decir cualquier candidato que invites, lo metes ahí en el biógrafo ahí abajo, ¿no? La pregunta es cómo, Carlos. Lo que va a cambiar la Argentina es que vayamos al cómo, pero al cómo en detalle. ¿Cómo te imaginas vos un gabinete? No te digo los nombres, el diseño. ¿Vas a tener un gran ministro de Economía? Sí, vamos a tener seguro un ministro de Economía que concentre todas las funciones del ministro de Economía. Vamos a tener un ministro de Interior que trabaja en la articulación con el Congreso. Es muy importante la construcción de mayorías en el Congreso. Eso no se hace a las trompadas, Carlos. No se hace amenazándolos que si no... No, se hace discutiendo. Se hace argumentando, explicando las leyes, cuál es el objeto de cada una. Digo, es un sistema republicano. Uno no tiene la suma del poder público, por suerte. Entonces, es tan importante la construcción de una mayoría en el Congreso. Si no hay mayoría en el Congreso, no hay leyes. Si no hay leyes, no hay cambio. El cambio que le cambia la vida a la gente es el cambio que se logra aprobar y mantener en el tiempo. No alcanza con un cambio de gobierno nomás. Ahora tengo que salir de esta trampa en la que estamos enmarañados de la pelea tras la pelea del péndulo e ir para adelante. Estamos en una situación bastante inusual, que es que el candidato más importante, no el único, pero el más competitivo a presidente del oficialismo es el ministro de Economía, en una situación muy crítica. Sí, tan crítica que se ve obligado muy probablemente a hacer concesiones muy importantes en las negociaciones con China o con el fondo, digamos. Estamos al borde de la cornisa todo el tiempo. ¿Cómo mirás vos ese proceso, el presente? Mirándolo en la perspectiva de qué es lo que vas a heredar.
Vamos a heredar una Argentina con 150% de inflación anual, una Argentina con $0 en el Banco Central, 40 y algo por ciento de pobreza. Esa es la realidad. Pero ¿qué significa para vos que el que esté al frente de ese problema sea además un competidor candidato a presidente? ¿No es significativo? No, es una contradicción más del kirchnerismo, donde ponen un ministro de Economía de candidato con 8% de inflación. Esto es el kirchnerismo. Estos son ellos. Es Cristina Kirchner, es Alberto Fernández, es Massa, es Máximo. Es el kirchnerismo. Ellos plantean la reelección del kirchnerismo. Y nosotros planteamos un cambio profundo, un cambio, lo más importante, Carlos, duradero. Si el cambio no se mantiene en el tiempo, no le cambia la vida a la gente. No sirve hacer otra ida y vuelta del péndulo. El cambio que va a mejorar la educación pública, que va a devolverle a la gente la seguridad, la tranquilidad de vivir en un país libre y en paz, es el cambio que mantengamos en el tiempo. Y ese es el gran desafío. Eso es lo que yo propongo. Hay como una especie de falta de gimnasia últimamente, en los últimos años, respecto de las internas en los partidos. Entonces, uno podría pensar que probablemente hay un estado de alarma exagerado respecto de lo que realmente está pasando en Juntos por el Cambio, y mucha gente que dice, finalmente la divergencia no será tan grande que, no el que pierde, el votante del que perdió no termine votando al que ganó y busque otra opción afuera, de tanto demonizarse uno con el otro. ¿Cómo estás pensando vos el día después de la interna, si ganás y si perdés? Primero, Carlos, esto de demonizarse uno con el otro, yo no me hago cargo de eso. Una pelea necesita dos, igual que el tango, y yo no estoy para eso. No has escuchado ni una sola crítica, ni una sola agravio, ni una sola alusión personal a nadie de Juntos para el Cambio de mi boca, nunca. Y no lo voy a hacer, grabame, me comprometo. Y eso no va a cambiar por más que lo hagan conmigo. Por más que me critiquen a mí, yo no voy a cambiar mi convicción. Porque la única manera de ganarle al kirchnerismo y recuperar un salario digno para los que nos miran es juntos. La única manera de ganarle al kirchnerismo y recuperar la tranquilidad de la seguridad es juntos. Entonces yo no voy a entrar en agravios personales, críticas. Sí tengo diferencias de visión de lo que hay que hacer en la Argentina, pero jamás un agravio personal. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. El 14 de agosto, es decir, el día siguiente de la primaria, ¿qué significa? Juntos, trabajando todos juntos. Además, yo ya pasé por esto, Carlos. Para llegar a ser jefe de gobierno, pasé por una interna, en ese momento muy intensa y visible con Gabriela Michetti, y esa noche estábamos juntos trabajando todos los equipos, y vos te fijas, los votos de la general fueron exactamente la suma de las PASO, no perdimos un solo voto. Entonces, del lado mío, yo te garantizo que voy a priorizar la unidad por sobre cualquier otro valor. Porque si no hay unidad no le ganamos al kirchnerismo para poder cambiarle la vida a todos los argentinos. Esa es la prioridad. Y te repito, por más que me critiquen a mí otros u otras, no voy a responder, porque mi convicción es que eso es lo que necesita la Argentina. Y mi convicción no va a cambiar por lo que haga el resto, si no, no son convicciones. Va a haber en los próximos días, todo este mes, un alineamiento bastante fuerte del sindicalismo con Massa. ¿Cómo pensás el tema laboral? El tema laboral, prioridad, terminar con los juicios laborales, con la industria del juicio. De vuelta, vamos al detalle. Eso surge con la ley de quiebras de la época de Cavallo, que hace que una indemnización, que hay que garantizarla fuera de toda duda, que debiera ser 100 pesos por ley, termina siendo 1000. Y una pyme de 10 empleados, un juicio laboral te voltea la pyme y los otros 9 se quedan sin laburo. Lo primero que hay que hacer es cortar con eso. Se modifica la ley de multas, que es la que genera esta bola de nieve de juicios laborales. Eso es lo primero. Porque lo que hace eso, que una pyme no toma empleados, por pánico a que un juicio laboral los voltee. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, hay que ver convenio por convenio. Hay convenios que se modificaron últimamente, que son modernos y otros que son un desastre. Te doy ejemplos de las dos puntas, porque insisto en esto de estudiar los temas. El convenio laboral lo que desmata. estás diciendo es que hay un mito de pensar que tiene que haber una reforma laboral global, como si hubiera una cosa para cambiar. Carlos, eso es lo que puedo poner en un zócalo. Vamos a la reforma. Vamos a hablar en serio. Ley de, como te dije antes, terminar con la ley de multas, que le da que hacer el juicio laboral. Y después, convenio por convenio. Te doy ejemplos positivos y negativos. El convenio que hizo Mauricio Macri, Nobleza Obliga, con los petroleros en Neuquén por Vaca Muerta, potenció mucho la producción de vaca muerta, funcionó.
El convenio de ESMATA con las automotrices hace que Toyota hoy sea los principales productores de pickups en el mundo. Convenios positivos. Del otro lado, los embarcados. No hay un solo barco en la hidrovía con bandera argentina, porque el convenio es imposible de competir con ese convenio. Tenés los dos extremos. Hay de todo. El convenio de comercio, que es el gremio con más afiliados, es un convenio más que razonable. Hay de todo, caso por caso. La Argentina no se soluciona con eslogans, Carlos. No se soluciona con lo que a vos te entra ahí en el Zócalo. Última pregunta. Dijiste algo muy interesante recién. Nobleza obliga cuando nombraste a Macri, como si Macri estuviera enfrente. No, estoy reconociendo algo que inició muy bien él, que fue todo el desarrollo de Vaca Muerta. Con Macri hablo... ¿Estás en la situación en la que te gustaría estar? Estoy en la situación en la que estoy, donde yo, digo, tengo mi posición, la expreso claramente, voy por el cambio, voy por la Argentina de buscar mayorías para hechos, resultados, eso es lo que yo creo. No creo en la confrontación. He tenido algunas diferencias con él, pero parte de tener una buena relación es saber administrar las diferencias. Con lo cual bueno, era la última. ¿Jorge Macri o Lustó? Hoy estuve con Jorge Macri, estuve el sábado con Lustó. Yo siempre he tenido predilección por los candidatos del PRO. Es mi partido y lo he dicho públicamente todas las veces. Horacio, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera. Vamos a hablar de dos temas con Pancho. Esta licitación tan complicada, controvertida, que se dio en AISA y que había denunciado, y ahora se corrobora su denuncia, Ricardo López Murphy, y las designaciones de Bergoglio en la Iglesia Universal y Argentina, pero todas tienen que ver con la Argentina. Y después vamos a escuchar a Daniel Vilota, que nos va a explicar una nueva polémica sobre las opacidades, las zonas muy oscuras de la justicia bonaerense denunciadas por Elisa Carrió. Ya volvemos.